ponemos con una carátula analógica, ya hemos dicho, porque en esta clase favorecemos las máquinas de estilo retro, pero realmente es nada más una representación, ¿no? Y aquí pues sale nada más hasta S5, pero por supuesto que podemos tener cualquier número de estados. Y siempre debe ser finito, ¿no? Recordemos que en el examen por ahí alguien preguntaba que si podía, si tenía que considerarse siempre un número finito de estados, sí. Y de alfabeto, sí también. En este caso no vamos a tener una pila como tal. De hecho, este es un automata de pila. Ay, ay, ay. Muy mal. Bueno, mal inicio. Vamos a cambiar el dibujo por el adecuado. Si me dije que es una pila aquí en el autómata de máquina de Turing, ¿verdad? Bueno, entonces va de nuez. Aquí no vamos a tener una pila. Y de hecho vamos a ver la respuesta a la pregunta que hacían también en su momento cuando vimos autómatas de pila, de qué pasaba si nosotros poníamos más de una pila. Cuando eso pasa, vamos a tener prácticamente un equivalente a una máquina de Turing y vamos a ir viendo por qué conforme vayamos conociendo mejor estas máquinas. Entonces, ahora sí, tenemos estos estados y ahora observen que aparecen dos estados marcados como obligatorios, que es el estado inicial y el estado halt. Normalmente nosotros cuando teníamos un estado de estos, decíamos que era un estado de aceptación, ¿verdad? Y a partir de este, o una vez llegando a este, todavía podíamos continuar avanzando sobre él. Ahora vamos a tener la posibilidad, más bien vamos a tener que un estado marcado de esta manera va a ser el estado de parada. Y tiene que existir por lo menos uno en la máquina de Turing. Como pueden ver, ahora sí, no tenemos una pila de este lado, pero lo que tenemos son dos capacidades muy importantes. Por una parte, vamos a tener una cabeza de lectura y escritura que no solamente va a ser capaz de leer símbolos en la cinta, ¿no? Que como manejábamos antes, teníamos A, B, etcétera. Esto sigue siendo, pero vamos a poder borrar uno de estos y colocar otra cosa, sustituirlo por otro símbolo, y esto va a ser un cambio muy importante. Otro cambio muy importante es que la cabeza se va a poder mover en dos direcciones. Entonces, a diferencia de todas las máquinas anteriores que habíamos visto, donde todo lo que ya se había avanzado, si ya habíamos leído hacia acá algún símbolo, ya no podíamos regresar hacia él. Ya estaba leído y había que almacenarlo en algún lugar, en la pila, etcétera. Entonces, fíjense que podríamos incluso implementar una pila, por ejemplo, si es que nos movemos hasta acá, manejamos la pila dentro de la cinta y regresar a este lado a leer los símbolos de la cinta. Todos estos son los componentes a grandes rasgos de una máquina de Turing. Como ven ustedes, es bastante sencillo. Y en la clase siguiente nos vamos a enfocar un poco en la parte histórica de cómo es que Turing concibe este tipo de máquinas. Pero primero quiero que la conozcan, que vean en qué consiste esta máquina y ya después veremos cómo es que se llegó a ella, para qué, cuál era el propósito, qué es lo que quería representar Turing con ella o qué tipo de fenómenos deseaba él manejar. Ahora vamos a ver su definición formal. En este caso vamos a tener una sextupla con los siguientes elementos. Vamos a ver, igual como me salen muy feos los simbolitos, mejor vamos a tratar de pegarlas. Entonces aquí está la definición. Vamos a tener una sextupla similar a los casos anteriores, donde vamos a tener S. S es una colección finita de estados. Sigma es un conjunto finito de símbolos distintos de espacio en blanco. Ojo, espacio en blanco no es lambda ni es epsilon, sino es como tal un espacio en blanco. ¿De dónde viene el espacio en blanco? Pues justamente de estos espacios que tenemos aquí que no tienen nada en la cinta. Entonces nosotros vamos a estar representando esos espacios en blanco con esos triangulitos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos o quisiéramos representar, por ejemplo, algo que está así, ¿no? BB, espacio en blanco, AB. Y lo escribimos BB, espacio en blanco, AB.
pues sí se ve más o menos que hay un espacio en blanco, pero ¿qué les garantiza que no hay otro espacio en blanco allí? ¿Verdad? O sea, ves, como, sobre todo cuando lo hacemos a mano o en el pizarrón, es muy difícil establecer cuándo hay un espacio en blanco o no. Entonces, para evitar esa ambigüedad, ponemos un triangulito de manera explícita y entonces, pues aquí sí hay un espacio y acá no hay espacio, ¿no? Con eso lo indicamos claramente. Entonces, nuestro nuevo indicador de espacio en blanco es este que está aquí. Va a ser un triangulito o una delta y no puede pertenecer al conjunto sigma, que es el conjunto de nuestros símbolos. Luego, ahora, a diferencia de como teníamos antes, gamma no van a ser los símbolos de la pila, sino van a ser los símbolos de la cinta de la máquina. Espérenme tantito, voy a cerrar una puerta. Listo, que se oye un poco de ruido. Dice que dice Fernando que los autómatas multipila son equivalentes a las máquinas de Turing. No solo multipila, con que tenga dos, ya. Y no está tan feo. Realmente es una concepción sencilla. Primero, ya que veamos esto, vamos a ver por qué. Luego, vamos a tener delta, que es la función de transición de la máquina. Acuérdense que hemos estado viendo cuando teníamos función o subconjunto. ¿Qué les dice que delta sea una función? ¿Qué es determinista? Exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo que no alcancé a ver? Yo. Royce, ok, gracias. Sí, exactamente, que es determinista, ¿no? Y esta parte también va a ser muy importante y al igual que como veíamos al principio de los autómatas finitos no deterministas que se pueden siempre convertir a deterministas, vamos a tener exactamente la misma propiedad. Si es que se llegara a tener una máquina de Turing no determinista, se puede reducir a una máquina de Turing determinista, siempre. Entonces no van a existir, bueno, sí existen, pero siempre la clase, digamos, de los lenguajes que reconoce una máquina de Turing van a ser deterministas. Muy diferente a esto que teníamos con las clases de lenguajes que se daban con los autómatas de pila. Bien, y luego vamos a tener, ya que vimos esta delta, vamos a tener a iota, que va a ser el estado inicial, que siempre va a tener que seguir existiendo, y h. Y observen que h no es un conjunto de estados de aceptación, como teníamos anteriormente. Es un elemento de ese, y es solo uno, y es el estado de parada. ¿Sí? Entonces, la máquina de Turing más sencilla que ustedes se puedan imaginar es una que se ve así. Tal vez no tiene arcos de transición, no tiene nada más, pero debe contener por lo menos un estado inicial y un estado de parada. Y si por alguna razón, alguna definición o alguna descripción no los incluye, van a estar siempre implícitos, ambos. ¿Por qué? Porque forman parte de la definición, esta que está aquí. Por eso están también en esta carátula del indicador. ¿Ok? Bien, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Son sencillitas las máquinas de Turing. Vamos a ver un diagrama de transiciones de un ejemplo de una de estas máquinas para ver cómo funcionaría. Voy a pasar a la siguiente hoja, lámina, pizarrón o lo que sea. Entonces, ya vimos cómo se ve una máquina muy sencilla, la de hace ratito, la más simple. Ahora vamos a ver otra que hace algo, quizás no muy interesante, pero pues vamos poco a poco de manera incremental. Vamos a observar que tenemos del lado izquierdo de cada transición un símbolo que es el que va a leer de la pila y del lado derecho vamos a tener o bien un símbolo que se escribe dentro de la pila o una operación. Esta operación va a ser únicamente una de dos. L, que es mover el cabezal hacia la izquierda, o R, moverlo hacia la derecha. Por supuesto, L de left y R de right. Entonces, del lado derecho, aquí puede haber únicamente un símbolo O, L o R, ¿sí? Que corresponden a una de las operaciones de la máquina de Turing. Del lado izquierdo solamente va a haber un símbolo. No puede haber nunca un símbolo, perdón, un movimiento de L o R, porque no tiene sentido considerarlo para la entrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta máquina? Observen además
que debemos codificar de manera explícita el que se mueva hacia la derecha. Si nosotros nada más decimos, por ejemplo, A, y que vuelva a escribir una A, esta máquina de Turing, y que va a tener aquí su halt al que no se llega, que si no lo dibujamos va a estar ahí de todas maneras implícito, es decir, suponiendo que yo no dibujo ahí el halt, podemos imaginarlo como antes imaginábamos el pozo que estaba allí, y lo voy a poner con otro color, que está allí presente, ¿no? Entonces, dada esta máquina, ¿qué va a hacer? Si encontramos una A, vamos a poner aquí la cinta, si encontramos una A en el punto donde nosotros estamos leyendo, pues ahí se va a quedar ciclada para siempre, ¿no? Tenemos aquí la cabeza lectora, leemos una A, escribimos una A. Leemos una A, escribimos una A. Leemos una A, escribimos una A, ¿no? Y podemos continuar así eternamente, siguiendo el ritmo de las máquinas de Turing. Doctor, Dígame. entonces va a leer y escribir en el mismo lugar. O sea, hasta Exacto. que aparezca una L o una R es cuando va a avanzar en la cinta. Exacto, Carly, justamente eso es lo que quiero mostrar con esto, que si no somos explícitos en la parte de acá, de lectura, perdón, de left o right, ahí se va a quedar. Entonces, por eso es que de este lado, aquí en esta máquina, estamos poniendo una R. ¿Para qué? Para que lea la A y ahora sí se mueva hacia la derecha, a ver si ahí hay otra A. Entonces, de la máquina que aparece en rojo, suponiendo que tenemos exactamente la misma configuración de la cinta, pero la pongo en rojo para ver qué es lo que sucedería. Estamos ahí parados, echamos a andar la máquina y dice, ¿hay una A? Sí. Ah, bueno, pues ahora desplázate hacia la derecha, ¿no? Mueve la cabeza hacia la derecha. Y ahora estaríamos en esta celda, continuamos en este estado, y aquí que nos dice, lee un espacio en blanco y escribe un espacio en blanco. El espacio en blanco sí está. Recuerden que es lo mismo si lo ponemos así o si lo ponemos explícitamente con un triangulito. Generalmente cuando usamos la representación así de celdas, no es necesario poner el triangulito. Va a ser muy necesario el triangulito cuando tenemos una representación donde no estamos dibujando cada una de las celdas. Entonces, la misma representación de la cinta de arriba se vería como está aquí abajo. Ok, entonces ya nos movimos hacia la derecha y efectivamente tenemos un triangulito, es decir, un espacio en blanco. Lo leemos, lo escribimos y nos detenemos. Y esto va a ser lo único que va a hacer esta máquina de Turing. Entonces, prácticamente si nosotros decimos que nuestro alfabeto es A, B, es decir, que vamos a permitir la lectura de, ahora tenemos la de Marco, la pregunta de Marco, si tenemos A o B en el alfabeto, lo único que vamos a hacer es recorrer toda la cadena hasta llegar al final y detenernos. Como ejemplo, y ya voy a dejar de dibujar las cintas para empezar a usar la notación de A, B, A, B, A. Y estamos aquí posicionados y aquí tenemos espacios en blanco. ¿Cuántos? No sabemos, por eso siempre le pongo los 3 puntitos aquí. Es importante señalar, si se fijan, siempre estoy poniendo esos 3 puntitos, a lo mejor mal puestos como aquí, pero siempre. ¿Por qué? Porque indica que la cinta es infinita, ¿sí? Turing asumía que siempre iba a haber una cantidad infinita de papel. Supongo que nunca sufrió en el baño porque se le acabara. No, no es cierto. Porque asumía que siempre se podía proveer más y más papel, ¿no? En esta máquina teórica. Entonces, lo que va a hacer esta máquina es avanzar, moverse hacia la derecha, 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 encontrar el símbolo en blanco y allí detenerse. Y eso es lo único que va a hacer esta máquina que está en rojo. Entonces, Marco nos pregunta que si hay transiciones lectura, escritura, desplazamiento. No. Supongo que a lo que se refiere es algo así como que leemos una A, escribimos una B y luego nos vamos hacia la derecha, ¿no? Algo así. ¿Es esa tu pregunta, Marco? Sí. Ok. Póngale acento a su sí, porque si no me está contestando if. Bueno, entonces, no, no existe tal cosa. Podemos hacerlo, suponiendo que quisiéramos hacer las 3 cosas. Por ejemplo, queremos pasar hacia la derecha, nos leemos una A, escribimos una B y después queremos desplazarnos hacia la derecha. Entonces vamos a necesitar una transición lambda, ¿no? Para hacer ese tipo de cuestiones. Aquí ya tenemos las 2 cosas. Escribimos algo y luego nos movemos hacia la derecha.
Entonces, como tal, no existe algo que haga las tres cosas simultáneamente, pero la posibilidad está allí. Y quizás de manera, yo diría, un tanto salvaje y no tan vista, no tan frecuentemente vista, a lo mejor alguien quisiera escribir algo así. Escribo una B y después me desplazo hacia la derecha. Yo digo que en este punto no es necesario todavía complicarnos con esto porque justamente vamos a cambiar una representación más abreviada. Vamos a empezar a ver que vamos a tener máquinas cada vez más complicadas que vamos a necesitar abreviar mediante componentes más simples a partir de los cuales se va a ir construyendo una máquina cada vez más compleja. Entonces, suficiente de teoría, ya están ustedes, ya son capaces ustedes de hacer un examen de máquinas de Turing. No, no es cierto. Un ejercicio sobre una máquina de Turing. Vamos a poner la siguiente, que de hecho es un ejercicio de los que viene aquí, y dice, suponiendo que tenemos una cinta configurada de esta manera. Como en tipografía, es decir, en el libro, es muy difícil poner una flechita abajo, entonces otra forma de indicar el inicio del cabezal es mediante una rayita abajo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿en qué configuración, cómo se va a detener cómo hace la configuración de la cinta cuando se detenga esta máquina? Y vamos a poner una máquina más o menos sencillita, que es esta que tenemos acá. Y lo que quiero que ustedes me digan es en qué configuración se detiene. Ahí está. Pueden poner su respuesta en el chat. Solamente que podemos hacer la siguiente convención para dibujar el cabezal. ¿Quiere una encuesta? No, no, en el chat. Digamos que como no podemos escribir como tal, vamos a indicar la posición del cabezal. Ahorita le respondo, Royce. Digamos que si ustedes quieren escribir en el chat, lo pueden poner así, indicando la posición del cabezal con un simbolito como ese y los espacios. O bueno, o así, segundo delta. Dice Royce, ¿a qué se refiere? ¿Qué configuración? Bueno, la configuración es esta de acá. Aquí hablamos, la cinta está configurada de esta manera. ¿Por qué decimos configurada? Porque estamos indicando esta parte de aquí, este inicio, o dónde está colocado el cabezal. Observen ahora, bueno, vamos a ver primero, segundo delta, y ahorita observamos. Segundo delta, es decir, están comentando según en el chat que se detendría allí. Voy a dar, Alfredo dice que tercero, entonces vamos a dar unos minutitos a que lo mediten. Probablemente. ¿Me avisas entonces? Pues igual le armamos una encuesta, ¿no? Como dice Fernando. Está bien, vamos a hacerlo. Aparte ya tiene mucho que no hacemos encuestas. La mayoría dice segundo, ¿no? Pero vamos a ver. Ya siempre la encuentro abajo de mi... A uno de mi... ¿Ves que pongo mi toalla en la silla? Siempre quito la toalla y abajo está puesta. Siempre la vengo a despertar. Hola, ¿cómo estás, preciosa? Allí quienes comentan que puede leer solo una X y dos deltas, para que eso ocurriera tendríamos que comenzar con el cabezal justamente aquí, para leer solo una X y luego dos deltas. No sé si a eso se refiere.
Bien, ya tenemos casi los resultados de la encuesta. Vamos a devolver los resultados. Prácticamente la mayoría dice segundo delta, ¿sí? ¿Sí se puede leer después del inicio de la cadena? No. Si nos dicen que el cabezal inicia aquí, tiene que iniciar allí. Si el cabezal estuviera colocado en otra parte, digamos, si la configuración, por eso hablamos de la configuración de la cinta, si la configuración de la cinta fuera esa en un inicio, el resultado va a ser otro. Pero en este caso nosotros preguntamos por esta configuración. Entonces, ejecuta esta máquina y la pregunta es, ¿cuál es el resultado, no? ¿En qué configuración queda? Entonces, vamos a hacerlo entre todos. Prácticamente toda la mayoría dijo que en el segundo, excepto quizás algunas excepciones. Vamos a ver por qué quedaría en el segundo delta. Nosotros iniciamos la ejecución estando en este estado y el cabezal se encuentra en la primera X. Lo que hace es, si reconoce una X, se mueve hacia la derecha. Entonces movemos nuestro cabezal hacia la derecha. Luego estamos ahora en este estado de acá. Y aquí nos dice, si lees una X, desplázate hacia la derecha otra vez. Nos leemos una X y nos desplazamos hacia la derecha y ahora estamos en este estado. En este estado otra vez tenemos una X, por lo cual nos desplazamos hacia la derecha y ahora nos encontramos en este estado de acá de nuevo. En este estado de acá ahora tenemos que seguir esta transición de aquí abajo, que es si ves un espacio en blanco, desplázate hacia la derecha. Y entonces vemos un espacio en blanco, nos desplazamos hacia la derecha y ahora estamos en este estado que está aquí. Y ahora nos dice, si lees un espacio en blanco, escribe un espacio en blanco, lo volvemos a escribir, aunque ya está, y pasamos al estado de parada, al halt. Entonces, efectivamente, la respuesta es que la configuración de la cinta queda así, es decir, se detiene en el segundo delta. Entonces, prácticamente la mayoría estaba bien. Si alguien comenta que en el tercero tal vez es porque aquí asumió que avanzaba más o que había otro avance hacia la derecha. Sin embargo, observen que solo hay una manera de, una vez que se encontró un espacio en blanco, desplazarse hacia la derecha, ¿no? Y este ya no contiene desplazamiento. Entonces creo que con eso queda claro, ¿no? Profesor, Bien, ahora sí, dígame. si el espacio en blanco, bueno, la lectura del espacio en blanco del estado de arriba fuera una L en lugar de una R, ¿se podría crear entonces un loop? O sea, porque indicaría que estaría regresando, bueno, que sí, que el cabezal se regresaría a la izquierda y leería otra vez la X y después llegaría al espacio en blanco y otra vez la R, y, o sea, eso podría crear ese loop. Así es. Así más o menos como la máquina rosita que estoy poniendo, ¿no? O fuchsia o magenta, o no sé. Así, ¿no? Entonces, si nosotros comenzáramos con una configuración así, lo que estaría pasando es que leemos la primera X y nos desplazamos hacia la derecha. Estamos en este estado. Leemos la segunda X y nos desplazamos hacia la izquierda. Y ahora estamos otra vez en el estado inicial. Leemos la X y así, ¿no? Entonces nada más izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, left, right, etc. Bueno, entonces sí se queda en un bucle y nunca nunca se va a detener esta máquina. Y eso va a tener implicaciones importantes. Pero ahorita vamos a estas máquinas como aceptadores de cadenas. Enrique, adelante, por favor. Y ahorita respondemos a Alberto. Doctor, entonces, ¿los símbolos de la cinta son los símbolos de desplazamiento? No, los símbolos de la cinta son cualquier cosa que se pueda escribir en la cinta, pero no necesariamente corresponden al lenguaje que queremos aceptar. Es como cuando nosotros teníamos en los autómatas de pila, ¿no? Teníamos A, B o X, y en gamma de repente nos servía utilizar arrobas, gatos u otras cosas que nosotros íbamos a estar utilizando
como marcadores dentro de la pila, pero que finalmente no correspondían o no formaban parte del lenguaje. Igual aquí, en la cinta, vamos a poder escribir en algún momento algún marcador. De hecho, si vamos a utilizar la estrategia del gato, vamos a ver para qué, pero el gato no va a estar dentro del lenguaje que acepta la máquina de Turing. ¿Sí? Acuérdense que una cosa es el lenguaje que puede aceptar o no una máquina de Turing y otra lo que va a escribir en la cinta. En este caso, bueno, para las máquinas de Turing se debe incluir el gamma ahí. En las máquinas de Turing se debe incluir gamma no, al revés. Sigma debe estar incluido en gamma. Y de hecho pueden ser iguales si es que no se utiliza alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de poner la cadena que queremos aceptar está escrita en la cinta. Entonces todo aquello que escribamos en la cinta va a formar parte de los símbolos de gamma. ¿Sí? Sí, ¿de qué? Alberto dice que significa delta, delta. Delta, delta, es decir, esta transición de aquí significa leer un espacio en blanco y escribir un espacio en blanco. Entonces, si por ejemplo estamos nosotros parados en este estado y, no, Marco, si estamos ahorita en este estado y vemos un espacio en blanco en esta configuración, vamos a pasar hacia acá leyendo el espacio en blanco y luego escribiendo el espacio en blanco. Otra vez, o sea, prácticamente es como la manera que tenemos de decirle, ya encontraste el espacio en blanco, déjalo como está y detente. Eso es lo que significa esta transición. ¿Sí, Alberto? Ok. Ahora, la pregunta de Marco, que si aceptan los lenguajes generales, tristemente no. Los lenguajes generales todavía son más poderosos y en algún momento vamos a hacer una demostración o al menos mostrar por qué no se pueden aceptar los lenguajes generales. Entonces, pero eso vamos a ir dejándolo un poquito para más adelante. Sí, o sea, por más poder computacional que nosotros tengamos, aún a nivel teórico y aún asumiendo que tenemos ciertas capacidades infinitas, vamos a tener ciertas restricciones. Exacto, Fernando, no hay nada que lo haga. Así es. Esa es la interesante realidad de estas cuestiones imaginarias, porque son teóricas, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con los ejercicios. Bueno, no, antes tenemos que definir ciertas cosas adicionales. Hasta ahorita hemos estado trabajando con estas máquinas y decimos que o bien se detienen o bien continúan avanzando tanto como sea, bueno, se quedan cicladas infinitamente como esta maquinita de aquí que vimos hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a decir que una máquina de Turing, y lo voy a escribir por acá, una máquina de Turing acepta una cadena cuando ya la ha recorrido toda o completa y además se detiene. ¿Sí? Entonces, supongamos que, bueno, me voy a llevar esto a una lámina siguiente. Supongamos que tenemos una cadena que es X, X, Y, Y, y allí termina. Primero, vamos a observar que para empezar a reconocer una máquina de Turing, perdón, una cadena por una máquina de Turing, tenemos que especificar a partir de dónde vamos a leerla. Puede ser o puede no ser que esté delimitada del lado izquierdo por un espacio en blanco. No es necesario porque vamos a empezar a trabajar desde ahí hacia la derecha, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que la máquina además se puede desbordar por el lado izquierdo. Entonces, para evitar eso se va a poner un símbolo especial. Pero podemos empezar así. ¿Y dónde va a terminar la cadena? Justamente donde encuentre el primer espacio en blanco. Para poder aceptar esta cadena, entonces, tenemos que hacer que la máquina de Turing la haya recorrido ya toda y que termine y que se detenga. Si no se detiene, entonces
aunque ya la haya recorrido toda, se dice que no acepta la cadena. Vamos a poner entonces 2 ejemplos de máquinas de Turing que aceptan estas cadenas, que de hecho se va a parecer mucho a la maquinita que hicimos hace rato, ¿no? XR, YR, y cuando tenemos un espacio en blanco, entonces se detiene. Esta máquina de Turing acepta a la cadena que tenemos ahí arriba. Ahora vamos a poner otra máquina de Turing que no la acepta. Vamos a poner igual que avanza hacia la derecha, con X o con Y, o incluso con espacio en blanco. Y ya, recuerden que si no lo dibujo, va a estar implícito el halt, al cual nunca se va a llegar. Entonces, esta máquina nunca se detiene. Ya de aquí podemos decir cuál va a ser el lenguaje que acepta una máquina que nunca se detiene. Pues vacío, ¿no? El lenguaje de esta máquina es vacío. Mira que el lenguaje que acepta esta máquina es prácticamente cualquier combinación de X o de Y. Entonces eso lo podemos poner incluso usando una expresión regular, si me lo permiten. Así que si me permiten la expresión, vamos a poder aceptar cualquier combinación de X o Y, estrella de Klein, ¿no? Que es una manera de ponerlo. Otra es de escribirlo, cualquier combinación de X o Y, etc. Y por supuesto que podemos usar expresiones regulares. ¿Por qué? Porque las máquinas de Turing van a aceptar también los lenguajes regulares, porque son los más pequeños, y también va a aceptar los lenguajes libres de contexto, y también van a aceptar los lenguajes que le corresponden a las máquinas de Turing, que son los lenguajes estructurados por frases. Sí, Carly, adelante. ¿Y en qué caso vamos a ocupar escribir en la misma posición algún símbolo? Bueno, en este caso, para no trastocarlo. Es decir, ya llegamos al espacio en blanco y no lo queremos cambiar por otra cosa, entonces escribimos, por así decirlo. Y quizás su pregunta es, bueno, sí, pero ¿y si quiero escribir otra cosa, no? ¿En qué momento va a ser necesario eso? Quizás en estos ejemplos todavía no se ha visto. Podemos, más adelante, todavía no quiero ponerlo, pero vamos a ver un ejemplo de una máquina de Turing un poquito más complicada para reconocer un lenguaje más complicado, pero vamos poquito a poco, ¿no? Sí va a ser necesario, digamos que tomar algunas anotaciones, o quizás el ejemplo más sencillo que se nos ocurre ahorita es una máquina de Turing que, dada una configuración, por ejemplo, XXY y luego espacios vacíos, una máquina que copia la cadena. Es decir, cambia la configuración inicial por esta que tenemos acá. ¿Qué fue lo que se hizo? Se copió la cadena XXY aquí, en este lado. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver que puede ser necesario por si no queremos destruir esta cadena cuando la procesamos, etcétera. Vamos a ver unos ejemplos muy concretos. Tenemos 2 preguntas en el chat. Una de ellas dice Fernando Javier, ¿las máquinas de Turing cuánticas son más? No, o es un artilugio de los físicos para hacernos creer. Sí, así muy categóricamente, sí. El problema, los problemas no computables siguen siendo igual de no computables en el ámbito cuántico. Lo que sí es que, y vamos a entrar en eso también más adelante, pero vamos a dar respuesta a ello. Ustedes saben que existen problemas NP, que significa que no se pueden resolver en tiempo polinomial. La NP no significa no se puede, pero casi, sino que se ejecutan en tiempo exponencial. Es decir, esto no tiene que ver con computabilidad, sino con complejidad. Entonces, los problemas muy complejos son NP, no se ejecutan en tiempo polinomial, mientras que los problemas con una complejidad manejable, y aún así no garantiza que se puedan ejecutar en una vida humana, pero se ejecutan en tiempo polinomial, están acotados por ello, ¿no? Entonces, el problema con estos NP es que con, no sé, por ejemplo, el problema de los puentes de Königsberg, ¿no? Que tiene que ver con recorrer todos los puentes de una ciudad o todos los puntos de un grafo, pasando por ellos una única vez y determinar si existe un camino o no, es un problema NP. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tienes que explorar todas las posibilidades y esto explota exponencialmente. Entonces, tal vez, si te tardas, no sé, 1 microsegundo en cada operación, con poquitos nodos te tardas 1 segundo, 2 segundos, pero al crecer exponencialmente, ya con 10, 15 nodos,
te empiezas a tardar años y luego millones de años. Entonces, a grandes rasgos, esto es un problema NP, puede crecer a tardarse millones de años, y lo cual no es que no sea computable. Mucho ojo. Una cosa es la computabilidad, que va a estar dada por esto que estamos viendo ahorita. Justamente las máquinas de Turing nos van a decir qué cosa es computable y qué no. Si no se puede hacer con una máquina de Turing, no es computable. Así te vayas a máquinas cuánticas y lo que sea. Lo que van a reducir las máquinas cuánticas, efectivamente, es la complejidad. Muchos de estos problemas que se ejecutan en tiempo no polinomial, todavía en teoría, pero bueno, se está trabajando en máquinas que ya lo van a hacer. De hecho, con pocos qubits ya lo hacen. Se pueden ejecutar en un tiempo polinomial. Imagínense un problema, por ejemplo, de una llave AES, ¿no? de encriptación de 128 bits, que para buscar cada una de las combinaciones se detiene el hackeo. ¿Por qué? Porque te tardarías millones de años en probar todas las combinaciones. Mientras que una máquina cuántica te va a probar todas de un jalón. Entonces se va a reír, ¿no? La máquina cuántica con un problema de este tipo, porque va a ser en una sola operación. Hagan de cuenta que es la siguiente evaluación de las máquinas, evolución de las máquinas vectoriales, donde ya no van a trabajar con un solo vector a la vez, sino con una matriz a la vez. Y evaluar toda la matriz, así tan grande como sea, va a ser, ¡pum!, en un solo paso. Eso es lo que hacen las máquinas cuánticas. Pero en cuanto a computabilidad, no va a haber ningún cambio. Si no es computable en una máquina clásica, no va a cambiar este estado o esta situación con una máquina cuántica. INP no se puede. Claro, claro, y para eso hay heurísticas para hallar una aproximación a muchos de estos problemas, ¿no? Y muchas veces las heurísticas son bastante buenas, pero sí, no va a ser lo mismo que tener el resultado específico. ¿Cómo hacen para contar cosas las máquinas de Turing? ¿No? Me imagino que es la pregunta de Saúl. Justamente utilizando números binarios. Y de hecho vamos a hacer una máquina contadora más adelante. Yo creo que todavía no tenemos todas las herramientas para poder realizarlo, pero sí, en honor a Saúl, ustedes van a hacer una máquina que cuenta. A grandes rasgos, vamos a tener cosas, voy a dibujarla en la cintita de esta manera, suponiendo que tenemos 0. Y luego la siguiente ejecución de la máquina va a ser 1. La siguiente, y aquí espacios en blanco, ¿no? Luego la siguiente va a ser, vamos a poner al revés el número porque es más fácil. Entonces vamos a poner 1, 0. Y luego 1, a ver, sí, 1, 1. Y luego 0, 0, 1. Etcétera. Entonces, una máquina que cuenta de esta manera se puede implementar como una máquina de Turing. Y también responde un poquito, todavía no empezamos a dar la respuesta completa para Carly, de que ¿para qué nos sirve escribir? Bueno, pues podemos implementar un contador. Entonces, también empezamos a ver dos usos diferentes de las máquinas de Turing. Uno, las máquinas de Turing como aceptadoras de lenguajes, como hemos venido usando todas las máquinas anteriores, ni otra como máquinas que ya hacen algo o que producen algo, alguna operación. ¿Se acuerdan de nuestra máquina sumadora, ¿no? Que nosotros utilizábamos para verificar sumas en binario? Lo único que podía hacer esta máquina era verificar si la suma estaba correcta o no. Ahora, con la máquina de Turing podemos alimentarle estos dos y ahora nos va a poder dar esta respuesta. Este es otro uso de las máquinas de Turing. Entonces nos interesan, por supuesto, en las dos formas, pero nos interesan también mucho en la aceptación de los lenguajes. ¿Por qué? Porque justamente, insisto, es lo que nos va a determinar la computabilidad de un lenguaje, la capacidad de reconocerlo o de no reconocerlo. ¿Sí? Bueno, y los vamos a contar también en inglés para que Roy se sorprenda también en inglés. So, this is the situation with Turing machines. Así ya se puede sorprender en inglés. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, gracias. Bien, entonces ahora bueno, ustedes van a hacer una máquina cuyos símbolos de cinta van a ser
X, Y y por supuesto espacio en blanco. Si no lo ponemos explícitamente, de todas maneras siempre va a estar en la cinta. Y vamos a poner a que busque en la cinta el patrón XY, XY y que se detenga si y solo si encuentra este patrón. Entonces vamos a hacer esta máquina y como lo hemos hecho en dinámicas anteriores, le sacan un screenshot y lo ponen en el chat, por favor. Se lo envié por correo, doctor. Ok, a ver, déjenme ver el correo. Disculpe, profesor. Sí, Tenemos que diseñar una máquina de Turing que su lenguaje sea el lenguaje que solo contiene esa cadena o uno que acepte esa cadena, sin importar cuál es su lenguaje. hasta ahorita solo que se detenga cuando encuentre esa cadena. Todavía no hablamos de que acepte o no el lenguaje. Por ejemplo, Carly nos pone esta máquina que tenemos aquí. Lo que va a hacer esta máquina es leer X y luego Y, XY, XY, y cuando termine de leerla se va a detener. Entonces, lo que hizo ella es detectar o reconocer lenguajes que empiezan como, bueno, desde la cadena vacía, XY, 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 etcétera. Esta máquina que tenemos acá, justamente estaría reconociendo este lenguaje, etcétera. ¿Sí? Ahora, lo que estamos pidiendo aquí es que la máquina se detenga solo cuando encuentra esto de acá. ¿Qué más quiere decir? Que del lado izquierdo puede haber cualquier otra cosa, del lado derecho pues ya no puede haber, bueno, ya no nos importa que haya, sí puede haber cualquier otra cosa, pero la máquina se va a detener justamente en este punto. Entonces queremos una máquina que se detenga solo cuando encuentre ese patrón, independientemente de otras cosas que haya encontrado. Vamos a ver, Royce nos envía una máquina. Ahorita le ponemos el arco. No dice dónde. Si es que pega bien. Ahí tenemos también la de Alejandra. Un arco, ¿dónde? ¿Desde el último estado? Sí, creo que sí en el último estado, por si no encuentra el espacio de... Aquí. Sí. Ajá, serían creo que dos arcos si encuentra X o Y para que regrese, porque si no encuentra el... ¿Y con R?
¿Sí? XR y YR. Ok. Entonces empezamos aquí, ojo, no confundir, aquí no está conectado. Empezamos aquí, leemos una X y si encontramos más X, pues se regresa para acá. ¿Por qué? Porque debemos haber tenido exactamente una X, ¿no? Quizás esto se solucionaría mejor con un arco así, de encontrar X. ¿Por qué? Porque como está planteado aquí, esto nos forza a que tengamos un número impar de X. Digamos, X, XY ya no lo detecta. X, XY, XY. ¿Por qué? Porque va a esperar aquí X, X, y aquí espera la y ya no la encuentra. Pero ya no sería una función de transición, ¿o sí? Si fuera para una Y, No, si pone ese arco de XR en el mismo nodo donde hay otro arco de XR. aquí. Ah, sí, no puede hacerse porque Ah, ya no, no bueno, tiene. sería en lugar de ese, claro, Saúl, sí. Sí, Ah, sí, ok, sí, sería en ok. lugar de ese. O sea, en lugar de tener esto que nos forza a que haya un número impar de X, que no aceptaría esto que tiene un número par de Y. Ah, ok, este arco que regresa al inicio que sea sobre el mismo estado. Y ahí sí sería determinista. Así es, sí. Bien. Eh, bueno, entonces, salvo este problemita, tenemos X, luego Y, y luego X, Y, ¿no? Y si no encuentra el espacio en blanco, no importa. Justamente dijimos que ya no importa ya encontró este patrón, entonces allí se detiene. Y ya no nos importa qué más hay. Entonces, en realidad, podría quedar de esta manera. Encontró el patrón y se detiene. Y ya no necesitamos pedir el espacio en blanco. Observen, voy a poner aquí la redacción del problema como tal, porque a lo mejor eso está causando un poquito de confusión, que nos dice que busque en la cinta el patrón XY, XY, y se detenga sí y solo si encuentra ese patrón. No nos está pidiendo, puede ser no determinista, pero no se complique, hágala determinista. Nos dice que se detenga sí y solo si encuentra ese patrón. No importa si va a reconocer todo el lenguaje completo o no. En este caso no nos está pidiendo eso. Solamente que la máquina se detenga cuando encontró XY, XY. O sea, bien puede haber un montón de XY después de eso, pero nada más ¿Ya no las con que va a leer? aparecen esas cuatro, ya. Así es, correcto. Vamos a ver el de Alejandro y ahorita revisamos también qué más dicen en el chat. Aquí está. Ahora, en esto que nos manda Alejandro, tenemos el problema de que tenemos X y luego cualquier secuencia X o Y, no importa. Pero en cuanto encuentre una Y, se detiene. Es decir, si nosotros tuviéramos una cadena como esta que está aquí, empezaría a leer X, 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 X y además no sabemos si movernos a la derecha o detenernos. Entonces, esta sería no determinista. Y aún así, asumiendo, podríamos entonces saltarnos esta y continuar leyéndola. Y la única manera de detenernos es cuando lea una Y. Es decir, se podría detener aquí y si se fija, cuando se detiene aquí, no ha visto el patrón que buscamos, que es XY, XY. Entonces habría que revisar esta solución. Luego dice Fernando, ¿hay que encontrar una máquina que detecte ese patrón específico y se detenga? Sí. Me queda la duda si decimos que terminó de leer la cadena cuando el cabezal está en la última o cuando este llega hasta la derecha de la última Y. Aquí no hablamos de que termine de leer la cadena, solamente buscamos este patrón y a lo mejor es lo que nos está ahorita confundiendo. No nos dice que aceptemos un lenguaje, solamente que se detenga cuando ya terminamos de ver esto. ¿Sí? Eso es muy importante que quede claro. Tenemos aquí otro ejercicio, vamos a revisarlo.
sea, todavía no estamos, con este ejercicio todavía no estamos hablando de reconocer un lenguaje completo, sino hablamos nada más de que se detenga bajo esas condiciones. Y dice una X, luego una Y, luego una X y una y luego un espacio en blanco y se detiene. Aquí está restringiendo de nuevo a que termine o a que prácticamente lo que hace este es reconocer este lenguaje. Eso es lo que corresponde a este autómata que tenemos acá. Sin embargo, lo que estamos pidiendo es que haya cualquier otra cosa antes en la cadena, no importa qué, puede ser XY, luego XY. Bueno, XY no, porque si lo encuentra ya se detiene, ¿no? XY, y después puede haber cualquier cosa. Ya no vamos a leer qué hay ahí. ¿Por qué? Porque nos vamos a detener. Justamente lo único que queremos es detenernos cuando encontremos ese patrón. Y ya, es lo único que nos va a interesar para este ejercicio. Entonces, esto lo que hace es reconocer esta parte de acá. Y teníamos por allí otro ejercicio. El de César prácticamente es muy parecido. Sí, En era ese justo lo que le sentido iba a que decir, está... que no lo mostrara, porque sí, es lo mismo. Pero bueno, ahí tengo una, entonces, ¿podría simplemente agregarse arcos que vayan del primer estado como el autómata que está arriba? O sea, agregar X diagonal R y Y diagonal R solo en el primer estado y después dejar la línea esta que está abajo como en el que mandé. Entonces, como Sí, porque al para... principio va a reconocer cualquier cosa, pero también, ojo, ¿no? Porque si empieza a tener Y, necesita algún mecanismo como el que se empezaba a delinear en esta parte de aquí. O sea, sí, una X y quizás cualquier número de X, hasta que viene una Y, entonces ahí ya empieza a haber esperanza, ¿no? De que va a haber X, Y, X, Y, y cuando se rompe, regresar al inicial. O sea, este casi cumple, solamente que hay que evitar que requiera un número impar de X. O sea, la solución es un poco más parecida a este que tenemos acá. Bien, vamos a ver algunos que nos han mandado por correo. Muchos. Bien, tenemos también este otro, donde tenemos el mismo problema, ¿no? Reconocemos XY, XY, pero no revisamos antes que pueda haber alguna otra cosa. Ahora, viene la pregunta, ¿qué pasa si estando en este nodo me llega una Y? Aquí, a diferencia de como hemos visto antes de que había una especie de pozo, aquí nuestra especie de pozo va a ser el halt. Entonces, todo aquello que no esté definido se va a ir al halt. En una especie de, por ejemplo, aquí sería Y, Y. Y en este caso, como no está definido, sería al pozo. En este, como no está definido, se va al pozo. Y en este, como no está definido, se va al pozo. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando no está completamente definida una máquina de Turing. Se detiene. A diferencia del caso anterior que teníamos que continuaba leyendo la cadena, ¿no? Doctor, entonces no es lo mismo detenerse que aceptar la cadena. No, porque se va a detener, pero si no ha terminado de leer toda la cadena, se detiene. Y acuérdese que teníamos dos condiciones, que dice aquí, una máquina de Turing acepta una cadena cuando se detiene y cuando ya la ha recorrido toda.
Si se detiene y ya la recorrió toda, la acepta. En este caso, sí. Pero como bien pregunta, no es lo mismo, ¿no? Son cosas diferentes. Vamos a ver otro que teníamos por ahí por correo electrónico. Tenemos aquí otro de Carla. Que, No, ignórelo, está mal. bueno, entonces ya no lo proyectamos. Es parecido, ¿no? Sí. Otro de Fernando, que creo que está bien. Me parece que va por allí, Fernando. A ver, vamos a ver. No, no falta delta, delta. Ah, ¿a cuál dice Fernando? No, no queremos delta, delta, porque no queremos llegar a que lea toda la cadena. Lo que pide el ejercicio nada más es que se detenga cuando ve ese patrón, nada más. No que acepte la cadena, no que forme un lenguaje, no nos está pidiendo nada de eso. Si nos pidiera que aceptara el lenguaje o que las cadenas que formen parte de ese lenguaje, entonces allí sí necesitamos buscar que lea toda, ¿no? Aquí empezamos a ver X, Y, ¿no? Y aquí tenemos indeterminismo, entonces eso pues no ayuda mucho para visualizar la respuesta correcta. Procure hacerlo determinista, por favor. Pero por ahí va. Siguiendo el correo, ahorita regreso al chat, pero no puedo ver dos cosas al mismo tiempo. O si las puedo ver, las vería de manera intercalada. O una con un ojo y otra con otro ojo. Pero no le voy a entender a ninguna. Vamos a ver este de Abraham, que también pinta bien. Antes voy a mover esto un poquito hacia arriba. Ahora sí, para pegar esto. Y este dice, empieza cualquier cosa que sea Y, claro, no nos interesa porque no es el patrón que buscamos. Si vemos una X, sí, pero ya es otra, rompe el patrón, exactamente. Pero si es X, Y, continuamos viendo el patrón, pero si es una Y, rompe el patrón y hay que regresar al inicio. De igual manera, X, Y, como ya vimos una X, Y, podríamos nada más ver otra XY y nos debemos detener. Lo mismo que comenté hace ratito, no nos interesa buscar el espacio en blanco porque no queremos terminar de leer toda la cadena. Aquí hay un poquito de confusión. A ver, pongan mucha atención. Una cosa es aceptar un lenguaje. Aceptar un lenguaje. Para aceptar un lenguaje, decíamos, se debe leer toda la cadena. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Efectivamente, sí llegar hasta que leemos el espacio en blanco. Y detenerse. Eso es aceptar un lenguaje. En el ejercicio que estamos haciendo ahorita, no estamos pidiendo aceptar un lenguaje, solamente estamos pidiendo detenerse después de una secuencia. Acuérdense que dijimos que teníamos dos maneras de utilizar una máquina de Turing. Una como aceptadora de lenguajes y otra forma de utilizarlas como operaciones específicas. Una máquina que, por ejemplo, como el contador de Saúl, ¿no? Donde tenemos 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, etc. Una máquina que cuenta no va a aceptar el lenguaje como tal porque no es el propósito, ¿no? Sino se va a detener después de hacer alguna operación o una secuencia. La máquina que estamos aquí queremos que se detenga independientemente de lo que haya antes, y no nos importa lo que va a haber después cuando encontremos la secuencia XY, XY.
Después puede haber todavía otra XY, o puede haber XX, o puede haber cualquier otra cosa, pero la máquina ya se va a haber detenido aquí. Y antes pudo haber habido cualquier otra cantidad de cosas. No nos importa. Lo que nos importa es, detecta la secuencia y se detiene. Vamos a seguir viendo ya tenemos aquí muchos atrasados por todos lados. Dice, uy, nos falta revisar muchísimos. Creo que nos quedamos en el de Martín Heriberto, ¿no? Entonces vamos con el de, si alguno me salto y quieren que lo revise, me dicen por favor. No va a ser que me lo haya querido saltar a propósito. Si pueden enviarlo por el chat, para mí es más fácil. Si no, sí lo checo en el correo, ¿no? Pero si tienen la opción, mejor por el chat, por favor. Ok, empezamos con cualquier secuencia de yes, después X, luego puede repetirse la X otra vez, es correcto. Y hasta aquí va prometiendo el patrón, ¿no? Pero si viene otra Y, se rompió. Y hay que otra vez volver a empezar a buscar el patrón con las X. Si no se rompe, entonces seguimos X, Y, X, que hasta ahí vamos bien. Si se rompe con una doble X, ya valimos, pero no valimos hasta acá, sino valimos en este punto. ¿Por qué? Porque a partir de aquí podemos volver a empezar con las X, el patrón. Podríamos empezar aquí X, Y, X, y finalmente cuando llegue la Y nos detenemos, ¿no? Esta es una solución correcta. Es muy parecida a la de Saúl. Prácticamente sí, prácticamente la misma, entonces es correcto. Saúl también está bien. Vamos a ver, Marco Antonio. X, Y, ajá. A ver, vamos a analizarlo. En principio se ve bien. Eh, Según yo lo chequé ahorita con todo lo que ha revisado de los otros y según yo está mal. Y envié un segundo que también está mal. Ok, entonces no lo revisamos. A ver, X, rápidamente, ¿no? Vamos a ver cualquier cantidad de X. Eh, Cualquier cantidad de Y, si viene en doble Y se regresa. Y el problema aquí es que si ya se regresó y no vuelve a haber una X, digamos que tendríamos Y, 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 X, Y. Entonces se detuvo ahí y no encontró el patrón que nosotros queríamos, XY, XY. Entonces sí, por ahí le falta algo pequeñito, ¿no? Pero bueno, creo que usted ya lo había observado. Tenemos aquí el de Enrique Moreno. Y empezamos con X o cualquier Y. Esta de aquí es otra X. Entonces, este es no determinista porque tenemos una transición, tanto esta como esta no determinista. Entonces hay que revisar esa parte. En general, el resto está bien, solamente que habría que revisar un poquito más el mecanismo, ¿no? De cómo se va a regresar ahí.
Ajá, aquí veo quizás una pequeña confusión con delta, delta y lambda. Vamos a ver. Hay que aclarar que delta es diferente de lambda. Lambda representa que no leemos ningún carácter de la entrada. Y delta forzosamente tiene que aparecer un espacio en blanco en la cinta. Entonces, cuando nosotros tenemos una solución como esta que está aquí, vamos a tener primero cualquier secuencia de X y Y, y luego forzosamente debe haber un espacio en blanco, cosa que no forma parte de lo que se está requiriendo. Se está requiriendo nada más que empecemos con, que haya cualquier cosa, pero cuando encontremos XY, se detenga efectivamente como está aquí. Y bueno, aquí está, quizás a lo mejor no nos faltaría quitarle la primera parte, digamos que no nos importa qué hay antes. Y ahora sí, empezamos aquí con cualquier número de Y. Si encontramos una X y hay más X, regresamos otra vez X. Si X, Y, y luego con una X continúa el patrón. Si es una Y, se reinicia. Y en algún momento X, ajá, si es una X, se regresa a este punto. Y X avanza. Y si aquí se rompe con una X, aquí nada más en esta transición hay que observar que si encontramos una X, ya aquí le va a requerir otra X para iniciar el patrón de nuevo. Entonces, esta debería regresar a este punto. ¿Por qué? Porque ya vio una X. Nada más. Salvo esa parte estaría bien. Y quitar toda la parte inicial, porque nos está pidiendo otra cosa que no está incluida, ¿no? Doctor, y también la X que se regresa en el segundo estado debería ser un loop en ese mismo estado, no regresarse. Porque si no, Sí, sería correcto. lo mismo. Ahí está, ¿no? Gracias. Y algo similar pasa con el de Sarai. Vamos a proyectarlo. Aquí empezamos con cualquier número de X, de Y, perdón, X, se pueden repetir. Y, si se rompe el patrón, iniciamos hasta acá y está igual. Como ya tenemos una X, contaría como la primera X del patrón, entonces hay que regresarlo para acá. Porque si no, tenemos el problema de que pedimos una X y luego pedimos otra X, pero ya tenemos la X que podría pertenecer al patrón, ¿no? Nada más. Bueno, entonces, todavía quedan varios por revisar, pero vamos a continuar avanzando, dado que ya observan ustedes los principales errores o problemas que pueden surgir en este. Vimos que entonces o la solución correcta era esta. No hay muchas variaciones que pueda tener esta solución en este caso. Observen también que está completamente definido por ejemplo, aquí nos dice qué hacer con X y con Y. Con X y con Y, con X y con Y, con X y con Y. Entonces, este está completamente definido, ¿no? Nada más hacer notar eso. Bien. Entonces ya vamos conociendo un poquito más a las máquinas de Turing. Recuerden que siempre vamos a tener dos modos. Ahora, para tener esto más consciente, vamos a cambiar el problema. Perdón que me mueva tanto. El problema dice, diseñe una máquina de Turing con símbolos de cinta XY y espacio en blanco que busque en la cinta el patrón XY y se detenga así, solo si se encuentra ese patrón. Ya lo hicimos y ya nos salió bien. Ahora sí vamos a pedir que acepte el lenguaje. Hacer una máquina de Turing, que de hecho se pueden ustedes basar en la que ya tienen. Una máquina de Turing que acepte las cadenas formadas por X y Y
que contengan el patrón XY, XY, al menos una vez. ¿Sí? Ahora lo ponemos para que estén más conscientes de la diferencia. Ahora sí, van a tener que terminar de recorrer toda la cadena hasta llegar al espacio en blanco. ¿Y qué va a pasar? Acuérdense que, y esto va a ser muy importante, y todavía no lo hemos dicho. ¿Qué va a pasar, digamos, si nosotros tenemos una cadena que es XY, XX, ¿no? Y chin, ya se acabó y nunca apareció el dichoso patrón. ¿Cómo digo que no se acepta? Y esto es muy importante. Tenemos que seguir lupeados. ¿Cómo va a ser esto? Cuando no se acepte, va a ser necesario decirle, pues mira, como no encontraste, entonces ahora de castigo, pobre máquina, te vas a quedar ciclada para siempre hacia la derecha, infinitamente. Y esa va a ser la manera de la máquina de expresar que no encontró la cadena. Entonces, si llega hasta acá y se detiene, es que la encontró. Si llega hasta acá y no la encontró, se debe continuar, se debe seguir eternamente. Esta va a ser la forma de expresarse de una máquina de Turing y va a tener ciertas implicaciones. Entonces, adelante, por favor, hagan ese ejercicio y otra vez revisamos algunos. Pero, por ejemplo, este lenguaje acepta las cadenas que solamente que contengan ese patrón y hacia la derecha y hacia la izquierda pueden tener cualquier otra cosa. Digamos que ejemplos de cadenas aceptadas, XXX, XY, XY, YY, XX. O XY, XY, o XY, 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 ahí. O XY, XXY, esa no cumple todavía, ahí ya, XXX, etcétera. Entonces, lo que estamos pidiendo es que contengan por lo menos una vez el patrón. Ok. Bueno, gracias. Lo pueden contener más de una vez, pero ya no nos importa. O sea, una vez que aparezca, como que nos ponemos en modo, ya apareció, entonces me voy a detener cuando termine la cadena. A ver, Alfredo nos manda su ejercicio y dice, híjole, dice, Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, adelante. Y bueno, con este símbolo que es el espacio en blanco, que es el triangulito. Sí. ¿Ese es mi símbolo de final de cadena? Porque ¿qué pasa si tengo entre las X y la Y un triangulito, un espacio en blanco? ¿Cómo sé que ese no es el fin de cadena? Ya no lee. O sea, usted se va a detener aquí y va a asumir que hasta ahí llegó la cadena. Por supuesto puede haber más X y más Y, pero usted va a considerar que ya ahí terminó la cadena. O sea, ese símbolo es el fin de cadena, el espacio en blanco. No es que sea, pero se considera que hasta ahí llega la cadena. Ok. Es una sutil diferencia, ¿no? Vamos a ver lo que nos mandó Alfredo, que me espanta, pero vamos a analizarlo. Doctor, una pregunta rápido. Para este problema, ¿la máquina de Turing es determinista? Sí, por favor. Es solución determinista. En todos determinista, por favor. Esto es lo que nos mandó Alfredo. Supongo, no puso estado inicial, supongo que es este de acá, ¿no? Pero si no, le ponemos tache. Y igual está basándose aquí en esta parte XY, XY, y entonces allí se va a detener. Entonces lo que está pidiéndole es que va a terminar con XY, XY al final. Pero ¿qué pasa en esta? Digamos que encuentra XY, XY y no termina la cadena. Tiene que seguir leyéndola hasta que ya se termine de leer, pero ya no le importa qué viene. ¿Sí me explico? Una vez que identificó que sí contiene el patrón que buscamos, ya no le importa qué viene. Ya, pero sí se debe de tener cuando termine de leer la cadena. Entonces aquí está asumiendo que inmediatamente se acaba la cadena y no. Entonces, ojo con eso. Y por otra parte, aquí está poniendo X, se rompe el patrón y es la parte donde se regresa, ¿no? Pero, digamos, ya por esta parte de acá sería incorrecta. Lo que está poniendo aquí es que se reinicia el patrón. Y también, como comentábamos hace ratito, esta X
y luego otra X está requiriendo que haya dos X seguidas. Entonces, cuando encuentra una X, realmente ya no debe regresar ahí, sino debe regresar a este punto, en lugar de este de acá. Este sí está bien, que se regresa para acá, y también está Y. El problema de añadir un nodo adicional acá es que, bueno, tenemos esta X que regresa para acá. Realmente no es tan grave, ¿no? No es necesario, pero no es tan grave. Igual aquí, entonces, X, Y, X, luego una X rompe el patrón, y esta X entonces también debería regresarnos ya a la X que está leyendo de esta, en esta parte. Entonces tiene varios detallitos, ¿no? Revíselo, por favor. Aquí tenemos este que empezamos a leer cualquier cosa, Y, y buscamos el patrón XY, XY. Después de que ya encontré XY, XY, efectivamente, como comentábamos hace ratito, ya no nos importa qué más hay, pero cuando termine de leer la cadena, se va a detener. ¿Qué pasa si no encuentra el patrón? Continúa avanzando hacia la derecha, Y, X, digamos que aquí con X, con Y, se rompe el patrón y continúa leyendo. Falta aquí un mecanismo que es el que comentábamos y que es importante. Aquí no nos dice qué hacer. Por ejemplo, si en algún momento tuviéramos XY, a ver, vamos a ver, que no estuvo. Supongamos que tenemos la cadena XY nada más y espacio en blanco. Empezamos a leer aquí XY y nos llega este espacio en blanco. ¿Y qué dijimos? Que para todo aquello que no está definido, entonces va a irse implícitamente ahora nuestro pozo es el halt, entonces se iría aquí con un espacio en blanco. Y se detuvo y entonces estaría aceptando esta cadena. Entonces es muy importante que le pongan el mecanismo de que que continúa leyendo hacia la derecha infinitamente, ¿no? ¿Puedes repetir qué es lo que hace falta ahí? Perdón, ¿me podría repetir su pregunta? Sí, que si podría repetir por qué en esa solución, o sea, qué es lo que hace falta, por qué no es correcto. Ah, sí. Porque cuando nosotros tenemos una cadena como XY, lo que pasaría es que se lee X, y luego llega el espacio en blanco. Como no dice qué hacer con espacio en blanco, todo aquello que no está completamente especificado en el diagrama se va al halt. Entonces, ¿qué va a hacer? Encuentra este y se detiene. Como terminó de leer la cadena y se detuvo, entonces aceptaría esta cadena, XY. Por eso tienen que especificar qué va a hacer en el caso de que no se acepte la cadena. Se debe quedar ciclado para siempre. Ah, sí, por decir, si llega ahí y ya encontró el de final de cadena, se quedaría ciclado porque no lo debe aceptar. Así es. Luego tenemos aquí uno un poco extraño. Vamos a revisarlo. Doctor, ¿el halt puede tener un loop de X No. y Y?
No, porque una vez que se detiene en el hash, ya se detiene. Gracias. Sí, de nada. Ahorita nos vamos a los del correo también. Entonces aquí nos dice igual, el backbone o la parte central es XY, XY. Una vez que encontró XY, XY, pues ya no le importa que vea hasta que encuentre el espacio en blanco y se detiene. Esa parte está bien cuando acepta. Ahora, cuando no acepta, vamos a tener XX, XX, Y, se rompe el patrón, volvemos a empezar a buscarlo. Se rompe el patrón también aquí, regresamos a esta X de acá. Y en cualquier momento en que se acabe la cadena, exactamente, ya sea al inicio, o aquí, o aquí, o acá, lo puso como triangulito, triangulito, aunque también lo podría poner como triangulito R, ¿no? No está mal, pero digamos que aprovecha de una vez a desplazarse hacia la derecha. Y de ahí va a continuar desplazándose hacia la derecha en este punto. Digamos que esto es por costumbre esta R, ¿no? Más que esté mal lo otro. Ahora, en esta parte de acá es correcto que asumamos que solo va a haber espacios en blanco, pero imagínense que tuvimos una cadena que no fue, como por ejemplo XY, la misma de allá arriba, ¿no? Y luego que hay basura en la cinta, X, X, Y, y luego muchos espacios en blanco, y luego otra X, etcétera. Entonces, debemos asumir que no solo va a haber espacios en blanco. De allí que se sugiere siempre, cuando tengamos algo así, que también avancemos para todos los demás elementos de gamma, así como tenemos ahí. Entonces, esa ya sería la solución correcta. Vamos a ver otras que tenemos también por allí, y también tenemos pendientes unas del correo. Muy bien, Saúl. Saúl prácticamente hizo el mismo, no es porque haya copiado, ¿no? Pero prácticamente es la misma solución. Él sí puso estas R's aquí y puso estas partes de acá, ¿no? Entonces, Saúl me leyó la mente. Vamos a poner a Royce. Royce también, a ver, Y. Si quiere vamos a analizarlo un poquito. ¿Sabe cuál es el problema del de Royce? Que le permite recuperarse. O sea, una vez que encontró espacios en la cadena, luego le vuelve a dar la oportunidad de que aparezcan los patrones. Pero no, digamos, ya se rompió la cadena con un espacio en blanco y ya no hay más oportunidades, ¿no? Ahorita checamos. También Fernando. Bueno, entonces en lo que lo corrige. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, X, X, y aquí encontró un espacio en blanco. Entonces está considerando como que el espacio en blanco nada más está haciendo que avance. Pero imagínese, aquí podríamos aceptar algo así como X, espacio en blanco, Y, espacio en blanco, X, espacio en blanco, y luego si hay más espacios en blanco, y aquí se detiene. Y de hecho, incluso aquí la cuestión es si la cadena no es aceptada, ¿no? Porque la cadena no puede contener espacios en blanco. O sea, dentro de la concepción de qué cosa es una cadena representada en una cinta de Turing, tenemos que esto es una cadena, esto es otra cadena, esto es otra cadena y esto es otra cadena. Hace ratito Jordi decía, ¿es la marca de fin de cadena? Y le dije, no, se usa como marcador de fin de cadena, porque a lo mejor también se puede usar como separador entre cadenas, ¿no? Entonces, no es como tal un fin de cadena, pero sí se utiliza siempre para separar cadenas. Entonces, ya una vez que encontramos un espacio en blanco, decimos, ya valió la cadena, y si no encontré lo que yo quería, vámonos al loop, ¿no? Hay que implementar un mecanismo como este que está aquí, como este que aparece en esta parte de aquí abajo, donde nos vamos a quedar ciclados, ¿no? Que también fue lo que puso Saúl. Vamos a ver si hay algo por ahí en el correo electrónico. Tenemos el de Abraham.
Entonces, sí, dígame. Una pregunta, la verdad no me queda muy en claro lo de la diferencia entre este que sería como, vaya, bueno, lo veo como si fuera un pozo de las deltas y Sí. lo que decía ahorita con el problema de Royce, el de que intentaba recuperarse. O sea, por ejemplo, ¿por qué, o no sé si estoy bien o mal, por qué no después de las deltas, o sea, buscar conseguir esa cadena y si aparece otra delta, buscar conseguir esa cadena? O sea, ese como flujo de ideas es erróneo, es válido o la verdad no me quedó claro esa parte. Ajá. Una vez que usted encuentra el símbolo en blanco, del espacio en blanco, quiere decir que ya terminó la cadena. Me voy a regresar un par de láminas para acá. Otra vez a hablar de aceptar un lenguaje. Leer toda la cadena hasta llegar al espacio en blanco y detenerse. Si en algún momento encontramos un espacio en blanco, ya terminó la cadena. Y entonces no se cumple el requisito que estábamos buscando. Es decir, ya una vez que encontramos un espacio en blanco, aquí, digo, aquí le puse igual en este caso, ¿no? ¿Está mostrando sus láminas? Es que seguimos viendo los problemas. A ver, déjenme. Aquí ya tengo cientos de ventanas abiertas aquí. Entonces ya no veo lo que yo proyecto. Ya, ¿verdad? Entonces decíamos que teníamos dos modos. Uno, aceptar un lenguaje y el otro, detenerse después de una secuencia, ¿no? Que fue el ejercicio que hicimos hace rato. Cuando estamos en modo aceptar un lenguaje, ocurren ciertas condiciones especiales. Primero, para aceptar la cadena debo leer toda la cadena hasta llegar a un espacio en blanco. No puede estar interrumpida la cadena por espacios en blancos. ¿Por qué? Porque el espacio en blanco va a decir, sabes que ya terminó la cadena. Si llego a este símbolo y me detengo, se acepta la cadena. Si en algún momento encuentro este símbolo, ya no puedo tener otra oportunidad de buscar el patrón o lo que necesitábamos en la cadena. ¿Por qué? Porque ya acabó la cadena. No sé si me explico. Ok, sí, ya, ajá, es que o sea, como lo he supuesto anteriormente, ¿no? De que cada espacio en blanco ya es, bueno, cada símbolos que hubiera dentro o en medio de los deltas sería una cadena separada, ¿no? Exacto. Por aquí habíamos puesto también, aquí. Por ejemplo, aquí es una cadena, esta es otra cadena, y más adelante podría haber otra cadena, ¿no? Pero cuando preguntamos o cuando ponemos una máquina de Turing a evaluar si una cadena está o no en un lenguaje, debemos decirle, bueno, ¿dónde empezamos? Digamos que decimos, a ver, esta cadena está dentro del lenguaje aceptado por esta máquina de Turing, entonces va a evaluar nada más esta parte. Pero si yo posiciono, híjoles, si yo posiciono el cabezal en este lugar, aquí, entonces la cadena que va a evaluar es esta de acá nada más. Entonces, si teníamos, como decíamos hace ratito, en el problema de Royce, aquí estos espacios en blanco, pues prácticamente aquí ya terminó la cadena. Entonces la respuesta es, ¿estuvo el patrón? No. Síguete. Se pone en modo leer a lo menso, ¿no? O sea, ya no va a seguir procesando. Terminó la cadena, ya no estuvo. Y ya se da. ¿Sí? Esa es la cuestión importante, que vamos a considerar la cadena nada más hasta encontrar un espacio en blanco. Y en este de Royce, una vez que encuentra aquí el espacio en blanco, sigue el procesamiento, ¿no? Donde lo que habría que hacer es, si no cumplió, en el momento en que no cumpla, ya seguirnos de lleno. No exactamente aquí, ¿no? Sino asegurarnos de que ya no se cumplió. Ya, doctor, pero los espacios en blanco no son como comodines, como hace rato que parábamos en el segundo espacio en blanco, en lugar del primero. No son comodines, son espacios en blanco y tiene que estar en blanco. O sea, no es como una delta, que la delta nos dice ignora lo que hay allí. Perdón, la delta, la lambda. La lambda nos dice ignora lo que hay allí. Eso es distinto y sí existe en las máquinas de Turing. En algún momento ignora lo que esté allí y de todas maneras vete hacia la derecha. No se suele usar mucho, ¿por qué? Porque nos mete al terreno del indeterminismo y procuramos hacer máquinas de Turing deterministas, porque no es necesario que sean indeterministas, porque tenemos que aplicar un proceso, ese sí es bastante más complicado para convertir una máquina de Turing no determinista a determinista.
Entonces, prácticamente para evitarnos broncas con eso, todos los ejercicios vamos a hacer una máquina de Turing determinista. La delta no es un comodín, la delta es un símbolo. Es un símbolo que debe aparecer así tal cual, aquí. ¿Está o no está? Ujú. Digamos que si nosotros estamos leyendo este símbolo y pedimos un espacio en blanco, pues simplemente decimos, no, no hay un espacio en blanco ahí. Ahí hay una X. ¿Sí? Ok, gracias. Y de que, pero está muy bien que salgan todas estas dudas, ¿no? Porque son justamente el fundamento sobre lo cual vamos a seguir construyendo máquinas de Turing. Vale, muchas gracias, Doc. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Vamos a ver esta máquina que se ve chiquita. Esta máquina no espanta. Esta máquina que voy a proyectar también tiene el problema de que encuentra el espacio en blanco, pero después sigue procesando. Es decir, encuentra puros espacios en blanco, luego procesa, luego aquí da oportunidad de que haya espacios en blanco, pero sigue leyendo la cadena. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, cuando ya se terminó de leer la cadena, si no se encontró lo que se buscaba, ahí ya es que nos seguimos, ¿no? De hecho, por aquí habíamos puesto uno, donde ajá, en cualquier momento de esto, donde hallemos el espacio en blanco, quiere decir que ya se terminó la cadena. Entonces, que no encontramos lo que buscábamos, ¿no? Así como cuando nos preguntan en el súper, ¿y encontró todo lo que buscaban? No. Entonces, cicle, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Si ya terminó la cadena y no encontramos lo que buscábamos, hay que ciclarse. Ese es el problema de Royce, de acá. Y de abajo también cumple con el problema de Royce, aunque no lo hizo Royce. Bien, entonces, para que sigan practicando esto, ahora sí vamos a dejar varios ejercicios, tanto de un tipo como de otro. Pónganse muy abusados, entonces, si estamos tratando de reconocer un lenguaje o estamos pidiendo nada más que se realice algo en particular, algún ejercicio, ¿no? Alguna operación como una suma, el contador de Saúl, también ese ya quedó inventado el día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a hacer los del ejercicios de la página 196. El ejercicio 8, 9, voy a poner algunos específicos.
todavía no hacemos unas máquinas muy complicadas porque con esta notación necesitamos hacer muchas transiciones. Entonces, la siguiente clase vamos a ver una notación abreviada con la cual ya vamos a poder construir máquinas más complicadas. Pues por eso estoy buscando ejercicios más o menos simples para no complicarles la existencia. Bien, pues yo creo que con estos ejercicios es suficiente. Estos van a quedar para el martes 16 de noviembre a las 11:55. ¿Ok? ¿Alguna duda de los ejercicios? Sí, Doctor. del segundo, perdón. No, adelante. Gracias. Del segundo podría ser incluso después de una X, o sea, que fuera XX, es que como nada más se ve en yes. ¿En este de acá? Ajá, Ah, si dijera XX. ajá, o sea, que Por empieza ejemplo. con una X y después otra X y se podría en la segunda X, ¿no? Así es. Ah, ok. Es Gracias. aquí y se detiene aquí. Gracias. Sí, era eso. Gracias. Sí, ¿de qué?